Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Castilleja Escobedo. Soy estudiante de doctorado en el Tecnológico de Monterrey, bajo la dirección del doctor José Luis López Salinas. El día de hoy voy a dar una demostración sobre el uso de COMSOL. El ejemplo que he elegido es un intercambiador de calor a una escala de micrómetros. En lo que se podría utilizar sería en dispositivos electromecánicos. En este caso lo que tenemos es un intercambiador de calor en el que tenemos una corriente de un fluido frío, la corriente de fluido caliente, y el material intermedio pues sería un acero inoxidable. En este caso el dispositivo pues sería una serie de tubos. Como este patrón se repite, lo que hemos hecho es tomar únicamente una celda unitaria y pues a partir de esta celda unitaria podemos determinar cómo se comportaría el sistema completo. La geometría que vamos a definir en COMSOL sería la que se muestra aquí. Okay. Para hacer el modelamiento matemático o físico de este sistema, vamos a necesitar acoplar dos interfaces de COMSOL, lo que significa acoplar dos ecuaciones diferenciales. Esta primera ecuación que se muestra sería la ecuación para la transferencia de calor, en la que se está tomando en cuenta la transferencia de calor por convección, el primer término, la transferencia de calor por conducción, o sería un término de difusión, y se podría estar considerando un término de fuente. En este caso el término de fuente es igual a cero porque no se está produciendo ni se está consumiendo calor. En ese caso tendríamos, por ejemplo, por decirlo así, una reacción química. En este caso el término de fuente es igual a cero. Eh, entonces, como les comentaba, las interfaces que vamos a utilizar en este modelo sería Heat Transfer in Fluids, que sería transferencia de calor en fluidos, y la otra interfase sería Laminar Flow o flujo laminar, que esa la vamos a utilizar exclusivamente en los tubos para modelar el flujo de fluido a lo largo de esos tubos. Este acoplamiento multifísico, como se le llama aquí en COMSOL, pues toma en cuenta el cambio de temperaturas para ir determinando también un cambio en la densidad y en la viscosidad. Tomar en cuenta estas variaciones en densidad y viscosidad respecto a la temperatura. En el caso de, bueno, aquí como nos marca la imagen, en el caso de la velocidad, pues como es de esperarse, únicamente va a darse el flujo de fluidos a lo largo de los tubos, y en el sólido pues esa velocidad del fluido va a ser igual a cero. En cuanto a las condiciones frontera, para la interfase de transferencia de calor, pues vamos a suponer que todas las caras externas a esta geometría van a estar aisladas. Exclusivamente las que van a tener un intercambio de calor o un intercambio también de fluidos, pues serían las caras eh, de entrada y de salida de los canales de fluido. Eh, otra, de, Otra condición frontera que vamos a especificar serían las temperaturas de entrada del fluido caliente y del fluido frío. Y a la salida también tenemos que especificar condiciones frontera. En este caso estamos especificando que a la salida no existe resistencia para el fluido a fluir, por así decirlo, y que no existe una resistencia también aquí hacia la temperatura. En este caso se está asumiendo que el transporte por convección es el mecanismo dominante a la salida del tubo. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que esta ecuación es que la conducción
pues no hay conducción, la conducción es igual a cero, por lo tanto, basados en la ecuación diferencial que les mostré hace rato, únicamente el mecanismo gobernante a la salida sería la convección. Eso lo vamos a ir determinando ya en el modelo. Y las condiciones frontera para la interfase de flujo laminar, pues sería no slip boundary condition, o que en la frontera o en las paredes de los canales la velocidad sería igual a cero. También asumimos que tenemos un perfil de velocidades completamente desarrollado y podemos entonces estimar de esta manera a la entrada de los canales una velocidad de flujo laminar de 2.5 milímetros por segundo. De una forma similar o análoga a como determinamos o especificamos, mejor dicho, las salidas del fluido en los tubos, pues tenemos que especificar que la presión aquí es una presión constante y que pues no hay resistencia tampoco a la salida para el flujo del fluido. Esta ecuación bueno, no va aquí. Bueno, aquí se perdió un poco la calidad de la imagen, pero al final tendríamos un resultado más o menos como este, en el que vamos a observar algunos contornos de temperatura y también vamos a observar cómo son las líneas de flujo para esa transferencia de calor, cómo está transportándose el calor en estado estacionario del fluido caliente, que es el cilindro inferior, al fluido pues frío o el refrigerante en el tubo superior. Este ejemplo fue obtenido de la página de COMSOL Multiphysics y tiene la aplicación número 516. Ustedes lo pueden encontrar y también lo pueden encontrar en esta liga. Bueno, ahora vamos a pasar al software. Si es necesario volver a esta presentación, eventualmente volvemos. Aquí vamos a darle clic en un nuevo documento. Ponemos que no queremos guardar los datos. Ok. Si ustedes abren por primera vez el COMSOL Multiphysics, van a ver esta ventana. No sé si anteriormente hayan utilizado esta versión de COMSOL o específicamente el COMSOL. Aquí a su mano izquierda van a tener el constructor del modelo o el Model Builder, y es donde vamos a ir agregando todos los nodos que necesitamos para el modelo. En la ventana o la sección intermedia de la ventana vamos a seleccionar, bueno, tenemos el Model Wizard o el asistente para el modelo para que nos vaya guiando, y al lado derecho tenemos pues una demostración gráfica del modelo físico que estamos obteniendo. Ok, bueno, en esta primera ventana nos pide que seleccionemos las dimensiones espaciales. En este caso vamos a seleccionar que es un modelo en 3D y le vamos a dar clic en siguiente. Ok. En esta versión de COMSOL vamos a tener que especificar por separado cada una de las físicas que vayamos a utilizar. Ustedes pueden seleccionar pues tantas físicas como ustedes quieran. En este caso específico necesitamos seleccionar la física de laminar flow para que se modele el flujo de fluido a lo largo de los tubos. Esa interfase la van a encontrar en el módulo de Fluid Flow, flujo de fluidos. Es un flujo de una sola fase y entonces vamos a seleccionar laminar flow. Pueden dar clic derecho y dar clic en seleccionar.
Si se van hacia abajo, van a ver todos los componentes de la velocidad, del vector velocidad. En este caso vamos a dejarlos con los nombres predeterminados. Enseguida vamos a seleccionar la física o la interfase de transferencia de calor. Vamos a dar clic en la pestaña o en el nodo para Heat Transfer y vamos a seleccionar Heat Transfer en Fluids. Sería transferencia de calor en fluidos. También podemos darle clic aquí en Add Selected. ¿Okay? Entonces ya tenemos estos dos interfaces que se van a acoplar para resolver el sistema. Vamos a dar clic en Next. Y en este caso vamos a seleccionar un estudio en estado estacionario. También si ustedes quisieran ver cómo se comporta el sistema en el tiempo o cualquier otro sistema en el tiempo, pueden seleccionar Time Dependent. Bueno, en este caso vamos a seleccionar Stationary y vamos a darle clic en la banderita para finalizar el asistente. ¿Ok? Entonces aquí nos manda directamente al nodo o a las configuraciones de geometría. Vamos a cambiar a las unidades para que sea más fácil para nosotros ir trabajando a lo largo del modelo. Vamos a cambiarlo a micrómetros. Como les dije, estamos suponiendo que es un sistema microelectromecánico que se utiliza principalmente en el área de nanotecnología, biotecnología, y vamos a suponer que es micro, en escala micrométrica. ¿Okay? Bueno. Ok, lo primero que vamos a hacer ahora es especificar los parámetros para este modelo. Son aproximadamente 6 parámetros y los vamos a especificar en el nodo Global Definitions. Okay. Nos situamos en Global Definitions y vamos a dar clic derecho sobre ese nodo y nos va a aparecer esta lista. Vamos a seleccionar parámetros. Aquí en la configuración de parámetros nos aparece una tabla. Entonces vamos a introducir en esta tabla los nombres de las variables que vayamos a utilizar. En la expresión vamos a introducir ya sea una expresión algebraica o también podemos introducir un valor directamente y sus unidades. En la siguiente columna nos va a aparecer el valor que se calcule o que demos o que introduzcamos directamente y aquí podemos dar una descripción. Bueno, el primer valor sería R y se refiere al radio del canal y tiene un valor de 50 micrómetros. Lo escribiríamos como UM. ¿Okay? Si se fijan, aquí hizo directamente el cambio a metros, dado que no se los definí antes, pero aquí en Untitled si se van hacia abajo, viene el sistema global de las unidades que van a utilizar en todo el sistema. Y aquí estaba predefinido sistema internacional. Entonces, como está en sistema internacional, aquí todo el valor que se calcule va a aparecer, al menos aquí en si es longitud, va a aparecer en metros. Pero si ustedes no conocen el valor directamente en metros, entonces pueden poner las unidades que ustedes conozcan y se hace automáticamente la conversión. Y bueno, les decía que esto R se refiere al radio del canal. El siguiente sería la velocidad media y serían 50 milímetros por segundo. Okay, voy a introducir todos los datos.
Ok, aquí es temperatura de la corriente caliente más temperatura de la corriente fría entre 2. Okay. Esa es la temperatura promedio. Y la densidad media del agua está dada en 1000 kilogramos por metro cúbico. Okay. Entonces especificamos el radio del canal, la velocidad media a la entrada de la tubería, la temperatura de la corriente de fluido caliente, la temperatura de la corriente fría, la temperatura media, perdón, y la velocidad media del fluido. Okay. Ya que tenemos los parámetros, estos se definen aquí para poder utilizarlos a lo largo del proceso. Ya que tenemos los parámetros, vamos a geometría y vamos a agregar un bloque. Al final lo que queremos dibujar sería un bloque como este que está aquí. Entonces necesitamos un bloque y dos cilindros. Los cilindros pues van a estar en diferentes posiciones. Okay, agregamos este bloque aquí en geometría, bloque, y vamos a definir las longitudes. En el caso de width van a ser un valor de 100 micrómetros, depth va a ser 400 y height es 300. Okay. Vamos a dar, si queremos visualizarlo, damos clic izquierdo sobre el bloque 1 y seleccionamos Build Selected. Ahí lo tenemos. Okay. El siguiente sería dibujar un cilindro. ¿Sí? Y ese cilindro va a tener un radio de R, que ya definimos anteriormente en parámetros, y una altura de 400. Si lo dibujamos, nos va a salir de esta manera. Entonces tenemos que rotarlo y tenemos que desplazarlo también. Entonces, en posición, en Z, vamos a escribir 2 por R y vamos a decirle que queremos que esté desplazándose a lo largo del eje Y. Entonces ponemos un 1 en Y y en Z ponemos un 0. Y lo tenemos ahí. Ahorita va a estar sobrando esta parte, lo que se ve hacia el exterior, pero luego vamos a corregir esto. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una copia de este para transportarlo, hacer una copia y luego transportarla hacia la posición que queremos, que es un poco más elevada o más arriba. Entonces vamos a irnos aquí a geometría, vamos a dar clic sobre el nodo de geometría y vamos a seleccionar transforms y vamos a dar clic en copy. Okay. Entonces vamos a seleccionar el cuerpo, la geometría que queremos copiar, y entonces en este caso sería este cilindro que se resaltó en rojo. Para seleccionarlo podemos dar clic aquí en Add to Selection o simplemente dar clic derecho sobre el cilindro. Y entonces ya nos aparece aquí que es el objeto que vamos a copiar. Si lo copiamos, pues se va a copiar, se va a
traslapar sobre el que ya teníamos, pero lo que queremos es que se dibuje en una posición superior. Entonces tenemos que especificar el desplazamiento que va a tener. Tenemos que el desplazamiento en X va a ser igual a 2R, dos veces el radio de ese cilindro, y en Z va a ser también 2R. Entonces si damos clic en Build Selected, vemos que se dibujó en esta parte. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quitar esos excesos. Si quieren que vuelva a la posición original, vamos a dar clic aquí en Go to Default 3D View. Y también pueden dar clic aquí en Zoom Extents. Estos dos iconos son muy útiles. Ok, entonces para hacer esa composición que les estaba comentando, vamos a tener que volver aquí a Geometría 1, dar clic derecho sobre ese nodo y vamos a darle clic a operaciones Boolean Operations y vamos a dar clic en Compose. Ok, ya que estamos allí, vamos a dar clic, vamos a teclear Control A. Damos clic aquí en el área de gráfico y seleccionamos Control A. En la sección de Set Formula vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir BLK1, que se refiere al bloque, por cilindro 1 más la copia 1 más BLK1. Ok. Bueno, en este caso vamos a ver si funciona. Vamos a dar clic sobre Compose 1 y Build Selected. Okay. Y ahí tenemos la geometría con la que vamos a trabajar. Okay. Enseguida lo que vamos a hacer es hacer algunas definiciones, agrupar lo que llamamos dominios y lo que llamamos fronteras o boundaries. ¿Para qué nos va a servir agrupar dominios o agrupar fronteras? Bueno, en ocasiones a lo largo de la definición del problema vamos a tener que seleccionar ya sea el dominio del bloque, el dominio del acero, vamos a tener que seleccionar el dominio de los tubos, ya sea un tubo o los dos tubos como un grupo, o las interfaces entre las paredes de los canales. Y entonces, como lo vamos a tener que hacer muy repetitivamente, lo mejor es generar grupos y darles un nombre. Y así es más fácil a la hora que necesitemos especificar alguno de esos grupos, pues simplemente elegirlos de una lista y ya lo tenemos. Entonces para eso vamos a ir aquí a Definitions, vamos a dar clic derecho y bueno, vamos a seleccionar primeramente un Explicit. Aquí en Selections vamos a irnos a Explicit y el primer Explicit que vamos a seleccionar sería para el sólido. Vamos a darle clic derecho sobre el nodo Explicit 1 y lo renombramos. Vamos a ponerles Solid. Okay. El sólido pues sería este dominio que está aquí, okay, excluyendo los cilindros. Entonces vamos a dar clic en más y ese sería el dominio de Solid para el sólido. El siguiente vamos a elegir uno, vamos nuevamente aquí en Definitions y vamos a elegir uno que se llama Explicit. Bueno, de hecho es el mismo, Explicit, Selection Explicit. Y vamos a seleccionar
el tubo inferior, que ese tubo sería por el que se va a transportar el fluido caliente. ¿Okay? Vamos a renombrarlo y vamos a ponerle hot channel. ¿Okay? Bueno, vamos a elegir un tercero, definir un tercero y le ponemos también explicit, y ahora sería el fluido frío o el canal frío. Ahora vamos a elegir uno que se llama unión. Igual en selections vámonos a unión, y en unión vamos a seleccionar ambos canales, el canal caliente y el canal frío, y lo vamos a denominar canales. Vamos a cambiar el nombre aquí. Para seleccionar estos, vámonos a este icono de más en Add y seleccionamos estos dos. Okay, entonces cuando necesitamos especificar que una determinada propiedad va a aplicar a ambos canales, entonces de una lista vamos a seleccionar canales. Okay, ahora lo que necesitamos especificar o agrupar serían las paredes de los canales. Vamos a ir otra vez a Definitions, clic derecho, y vamos a seleccionar uno que se llama adyacente. En el caso de adyacente vamos a darle clic aquí en Add y vamos a seleccionar tanto sólido como los canales. Ok, y queremos aquí que vamos a desmarcar la casilla de Exterior Boundaries, pero queremos que se resalten las Interior Boundaries. Ok, y entonces como ven aquí, cuando seleccionemos las paredes de los canales, se van a resaltar estas. Aquí le vamos a cambiar el nombre a Channel Walls, paredes de los canales. Ahora aquí mismo en Definitions vamos a definir una variable. Vamos a definir una ecuación que se va a ir calculando conforme vayan avanzando los métodos numéricos, el método numérico o el modelo. Entonces vamos a dar clic derecho sobre Definitions y vamos a dar clic en variables. Esta variable se va a llamar, va a ser la densidad del agua. Se va a ir calculando respecto a cómo cambia la temperatura, y está dada por la expresión ρ del agua, que si se acuerdan la habíamos definido como 1000 kilogramos por metro cúbico, ρ promedio del agua, por 1 menos la temperatura menos la temperatura media entre la temperatura media. Vamos a verificar que esté bien. Sí está bien escrita. Si les aparece así en naranja, no hay ningún problema. Como no hemos corrido el modelo, y tampoco hemos especificado algunas variables, no se han obtenido valores para T, para la temperatura, entonces nos aparece así. Una vez que ya se corra por primera vez, entonces desaparece este color naranja y se pone en color negro. Entonces quiere decir que ya no nos falta nada.
Si hay algún problema, pues lo buscamos y tratamos de solucionarlo. Esta sería la velocidad la densidad del fluido. Okay. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer, ya terminamos con esto. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ir a materiales y definir los materiales que vamos a utilizar. En este caso estaríamos utilizando un acero inoxidable para el material sólido y agua para como fluido, tanto de enfriamiento como el fluido caliente. Entonces vamos a dar clic derecho aquí en materiales, Open Material Browser. Okay. Aquí vamos a buscar el material AISI 4340. Okay, aquí está. Damos clic derecho sobre estilo AISI 4340 y damos clic en agregar material. Okay. En el dominio en el que va a estar, acuérdense que únicamente va a ser en la parte del bloque que excluye a los canales. Entonces en Geometric Entity Level vamos a seleccionar Domain y en Selections vamos a seleccionar Solid. Y únicamente se está seleccionando el dominio número 1. Okay, ese sería el sólido, sería el acero inoxidable. Aquí no necesitamos especificar viscosidad dinámica ni relación de capacidades caloríficas. Cuando avancemos en la definición del modelo, esta cruz roja va a desaparecer. Vamos a dar clic nuevamente en materiales y vamos a ir a Open Material Browser. Vamos a buscar agua, water. Aquí está agua y damos clic derecho para agregar material al modelo. Aquí también tenemos que seleccionar las entidades geométricas en la que va a estar el agua y entonces sería aquí en selección, en channels, y únicamente va a estar en los dominios 2 y 3 que corresponden a los canales de flujo. Ok. Bueno, hasta ahorita era más que nada puede decirse una introducción o antes de empezar a especificar el modelo. Ahora sí vamos a empezar con las interfaces. Vamos a ir a Heat Transfer and Fluids. Vamos a dar clic en este nodo, Heat Transfer and Fluids. Y vemos que la transferencia de calor pues se va a estar dando en todo el dominio, tanto en el dominio del sólido como dentro del fluido, ¿sí? Entonces aquí ya todo está bien definido. El nombre de la variable dependiente en caso de que ustedes la quisieran cambiar, en este caso pues no es recomendable porque ya hemos definido temperatura como T más atrás, pero aquí se podría cambiar. Vamos al siguiente nodo que es Heat Transfer and Fluids 1. Y bueno, aquí vamos a tener que hacer algunas definiciones. Primero tenemos que nos pide especificar una presión absoluta. ¿Okay? Aquí como es un modelo multifísico en el que tenemos acoplado flujo laminar, con un flujo de fluido, un flujo laminar con una transferencia de calor en fluidos, entonces como aquí necesitamos la presión absoluta para el fluido, la vamos a obtener a partir de los resultados que se vayan generando en la interfase de flujo laminar. Entonces aquí vamos a obtener la presión a partir de SPF. SPF se refiere a la interfase de flujo laminar. ¿Okay? En el
campo de velocidad vamos a hacer lo mismo y vamos a especificar que el campo de velocidad se va a estar obteniendo de la interfase de flujo laminar SPF. Okay. La presión de referencia la vamos a dejar la predeterminada, que sería una atmósfera. Aquí en este caso de la selección del sistema de coordenadas lo vamos a dejar como está. Ok, enseguida tenemos que determinar algunas propiedades aquí en la sección de termodinámica. En la parte de conducción de calor, la conductividad térmica no hay que especificarla, la va a tomar a partir de los materiales. En la parte de la sección de termodinámica, en el tipo de fluido lo vamos a conservar como gas líquido, gas y líquidos. Y en densidad vamos a seleccionar de la lista user define y vamos a escribir ρ-w, que sería la variable que introdujimos anteriormente aquí en definitions. En el caso de CP lo vamos a mantener como desde el material, que lo tome del material directamente, y en la relación de capacidades caloríficas gamma le vamos a poner user define y dejamos el valor predefinido por default 1. Ok, vamos a ir a Heat Transfer and Fluids, aquí este nodo, y vamos a dar clic derecho sobre él y vamos a seleccionar Heat Transfer in Solids. En la selección, en la lista de selección del dominio, vamos a seleccionar Solid. Y bueno, aquí en esta parte únicamente vamos a hacer esto para que tome aquí en la sección de termodinámica, que tome las densidades como las densidades del material sólido y la relación de capacidades caloríficas también, así como la conductividad térmica. Okay. Vamos a pasar a la interfase de flujo laminar. Aquí en esta sección, en este nodo flujo laminar, vamos a posicionarnos en selección del dominio, y en selection vamos a seleccionar únicamente canales, dado que en los canales es donde se va a dar el flujo del fluido y estamos excluyendo al sólido. En compresibilidad ustedes pueden seleccionar que es un fluido incompresible, dado que es agua. Enseguida vamos a agregar un nuevo nodo o una condición frontera y le vamos a dar clic derecho sobre el nodo Laminar Flow y vamos a seleccionar Inlet. En Inlet vamos a seleccionar la entrada del fluido caliente, que sería la número 5, esta de aquí, y vamos a especificar en la sección Boundary Condition, en la lista Boundary Condition vamos a especificar que es Laminar Inflow, un flujo de entrada laminar, y que vamos a especificar aquí que es Average Velocity, que tenemos una velocidad inicial, una velocidad promedio, perdón. Entonces aquí escribimos velocidad promedio. Esto es asumiendo que tenemos un flujo laminar completamente desarrollado y que lo que conocemos a la entrada es la velocidad media. Vamos a seleccionar otra vez, vamos a agregar una condición frontera de inlet, de entrada,
y ahora sería para la entrada del fluido frío, que sería el número 15. Lo seleccionan y lo pueden agregar aquí en este más o dando clic izquierdo sobre la frontera. Nuevamente especificamos que es laminar inflow, que lo que conocemos es la velocidad promedio y que la velocidad también es velocidad b-min, b-min. Ok, volvemos a cómo estaba el dibujo y ahora vamos a especificar las condiciones frontera a la salida. En este caso sí vamos a poder seleccionar las dos al mismo tiempo, la número 14 y la número 11. En este caso lo que estamos diciendo en la condición frontera es que la presión a la salida pues sería la presión atmosférica o la presión de referencia. ¿Okay? Entonces no hay ninguna oposición a que el fluido salga por estas fronteras. Vamos a agregar otra condición aquí en Laminar Flow y vamos a seleccionar Symmetry. En Symmetry vamos a seleccionar esta cara, esta frontera, la número 4 y la del otro cilindro, que sería la número 17. Aquí pues la ecuación que se está agregando sería esta, si gustan verla, y pues lo que se refiere es de que hay una condición de simetría en este tubo, asumiendo que fuera un tubo completo. Lo que sucede en la parte izquierda estaría sucediendo en la parte derecha estaría sucediendo en la parte izquierda. Igual en lo que está sucediendo en la parte izquierda es lo mismo que está sucediendo en la parte derecha. Ahora vamos a volver a la interfaz de Heat Transferring Fluids y vamos a definir las condiciones frontera para esta interfase. Entonces vamos a dar clic derecho sobre Heat Transferring Fluids y seleccionamos temperatura, temperature. Vamos a seleccionar la entrada del fluido caliente, que es la número 5, y especificamos que la temperatura es T-hot, la temperatura del fluido caliente. Vamos a incluir una segunda condición frontera para temperatura y seleccionamos la otra entrada del fluido frío, que sería la número 15, y ponemos que esa temperatura inicial es T-cold y cold. Aquí también tenemos que especificar una condición a la salida de ambos tubos, que sería el número 14 y el número 11, y lo que estamos diciendo con eso es que el transporte de calor por conducción sería igual a 0, o dicho de otra manera, que el mecanismo dominante de transporte de calor a la salida sería por convección, ¿sí? Y que no hay ninguna resistencia, o una acumulación de calor en esta zona. Vamos a verificar que los datos de multifísica se estén acoplando bien. Aquí en Heat Transferring Fluids habíamos dicho que la presión se iba a estar calculando a partir de la interfase de Laminar Flow y lo va a estar tomando la interfase de Heat Transferring Fluids,
y también el campo de velocidad. Vamos a ir a Laminar Flow, Fluid Properties, y aquí en temperatura necesitamos especificar que los valores de temperatura se van a estar calculando por Heat Transfer and Fluids, que es el modelo HT. Aquí está HT. Y los va a estar tomando el modelo SPF, que es la interfase de Laminar Flow. ¿Okay? Bien. Al parecer hasta ahorita todo está bien. Vamos a agregar el mallado. Ok, vamos a situarnos en el nodo Mesh 1. Vamos a darle clic derecho y seleccionamos More Operations y Free Triangular. Vamos a ubicar el Boundary Selections, la sección de Boundary Selection, y de la lista vamos a seleccionar Channel Walls. ¿Okay? Lo que vamos a hacer aquí es que el mallado, cuando esté cercano, en las zonas cercanas a las paredes de los canales, pues va a ser un poco más fino que en el resto del dominio en el resto del dominio. Vamos a dar clic sobre Free Triangular 1 y vamos a seleccionar Size o tamaño. Vamos en la parte de Element Size, vamos a darle en Custom y vamos a marcar la casilla Maximum Element Size, el tamaño máximo del elemento, y vamos a teclear que lo queremos en 10 micrómetros. Vamos a volver aquí a Mesh 1 y ahora vamos a seleccionar una forma tetraédrica, Free Tetrahedral. Ok, aquí no tenemos que hacer nada más y vamos a regresar al nodo Mesh 1 y damos clic en View All. Y nos queda de esta manera. Como les decía, es un poco más fino en la parte cercana a las paredes de los canales y más grueso en lo que resta de los dominios del sólido y de los canales. Bien, vamos a correr el modelo. Esperemos que todo corra bien, que todo salga bien. Si no, pues nos regresamos a buscar un posible error. Vamos a dar clic aquí en Story. Tenemos únicamente una etapa que es en estado estacionario y va a estar calculando para ambas interfaces, la interfaz de Laminar Flow y la interfaz de Heat Transfer and Fluids. Para correrlo pueden dar clic aquí en Compute, en este símbolo de igual, o también pueden situarse en el nodo de Study 1, dar clic derecho y dar clic en Compute.